Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, en que revisamos los grandes problemas por los cuales atravesamos como humanidad, como personas, como país, como región latinoamericana, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema que hace 4 o 5 años, o menos incluso, no era un tema en este país. Sí lo era en otros países, de uno de los cuales es nuestra invitada de hoy, y tenía, digamos, mucha importancia en la vida, en la historia de ese país, como es, por ejemplo, el caso de Colombia, que es de nuestra invitada, y también el de México. El tema es el tema del crimen organizado. En términos más amplios, el tema de la seguridad, la delincuencia, pero en la especificidad que tiene, porque la particularidad de los temas de violencia hoy día en América Latina no son ya los conflictos armados, sino que es la violencia interna, pero organizada. Más allá de las tasas de homicidio, de distintos aspectos de delincuencia, aquí hay la existencia de, uno podría decir, una especie de contraestado, una forma de organización de la actividad criminal que penetra territorios, que penetra las comunidades y que penetra también al Estado y que obliga a reformular las políticas de Estado, que obliga a reformar incluso la forma de organización del Estado en los territorios. La experiencia nuestra del crimen organizado es relativamente reciente. La experiencia colombiana es mucho más larga. Y en su origen está intrínsecamente vinculada al tema del conflicto armado, conflicto civil, el de la guerrilla, en que el tratado de paz que se ha hecho y que ha significado, sin duda, un avance, independientemente de las críticas que se le pueden hacer, no es ese mi tema, ha significado, sin embargo, como contraparte, una cierta autonomización del conflicto armado, digamos, por parte del crimen organizado, una autonomización respecto del conflicto armado con el cual nació precisamente el crimen organizado. Y entonces, incluso pasa sectores, dinámicas del conflicto armado al crimen organizado, que pasa a ser un elemento fundamental. Es lo que nuestra invitada llama en uno de sus artículos la mexicanización de Colombia. A diferencia de la tesis que se sostenía que había una colombinización de México. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno político,
pero que no toca solo la esfera de lo político, sí la toca, porque obliga a la reorganización del Estado, pero también afecta enormemente a la sociedad, porque en la medida que el crimen organizado la penetra, por un lado, genera la permanente estado de inseguridad, de incertidumbre y de terror. Por otro lado, establece relaciones. El crimen organizado en muchas poblaciones, en muchas partes, ofrece bienes que el sector público, que el Estado, no ha logrado ofrecer. Bueno, para hablar de esto, vamos a conversar con María Victoria Llorente. María Victoria Llorente es de las personas que más sabe de todo este tema y que ha vinculado toda su vida de investigación, de académica, a las tareas de reflexionar, de pensar, de proponer líneas de salida en diálogo con sectores políticos, con sectores académicos, con sectores internacionales, cómo se puede avanzar en un proceso de paz, que hoy día ya no es solo la paz respecto al conflicto armado, que es la paz total, que es la paz que se refiere fundamentalmente a la vivir en paz, ausente no solo al conflicto armado, sino de la violencia criminal organizada. Es politóloga de la Universidad de los Andes, donde trabajó bastante tiempo, y es la fundadora y la directora de la ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, donde precisamente estos son los grandes temas que ella trata. Ha escrito una cantidad de artículos, de libros al respecto, y al mismo tiempo ha sido asesora de muchas comisiones gubernamentales, legislativas, internacionales, consultora en organismos internacionales respecto de estos temas. Es de las personas más autorizadas para conversar de ello y sobre todo para que nosotros podamos aprender algo. Porque, como decía inicialmente, estamos iniciando una época en este país, para mal, que consiste en la época de entronización del crimen organizado. Muchas gracias por estar con nosotros, María Victoria, muy bienvenida. Y yo quisiera partir preguntándote, ¿cuáles serían hoy los rasgos fundamentales en términos tanto en América Latina como, si quiero referirlo fundamentalmente a partir de Colombia, ¿cuáles serían los rasgos centrales que tiene? Para después hablar más adelante de los desafíos que está planteando. Pero ¿cuáles son los rasgos centrales del crimen organizado hoy día en América Latina? Y si sabes algo de nuestro país, pero yo diría fundamentalmente a partir de la experiencia de ustedes. Bueno, primero, Manuel, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de acompañarlos en este espacio y bueno, y de tener esta conversación contigo. Bueno, respecto de tu pregunta, lo primero que hay que decir es que pues todo el mundo habla del tema del crimen organizado en América, a lo largo y ancho de América Latina, como una mancha de aceite que se ha ido expandiendo por toda la región. Y en efecto eso ha sucedido, pero de manera muy diferenciada. Una cosa es México, que tiene, digamos, una trayectoria de crimen organizado muy larga, ¿sí? Y otra cosa es Chile, Uruguay, el mismo Argentina, ¿sí? Incluso entre Chile y Argentina hay diferencias considerables en términos de dimensiones y de penetración. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que sí tenemos un problema
severo de crimen organizado en la región en términos de que la mancha de aceite se ha ido expandiendo por toda la región, pero de manera muy diferenciada. Y digamos que GTOC, que es esta red internacional que analiza el crimen organizado y que hace mediciones sobre el crimen organizado en el mundo, ellos tienen un índice. Y en su índice, entre los 20 países más afectados del mundo por el crimen organizado, por este fenómeno, hay 6 que son latinoamericanos y que están en los primeros lugares. Entonces ahí estamos hablando. Colombia está no sé si es en el primero o en el segundo lugar. Del mundo. México Del mundo. en el segundo, exacto, son segundo y tercer lugar. Entonces No, en te México, digo, pero estamos hablando en el mundo. en el mundo, sí. Digamos, y de tener, y eso obviamente pues es uno de estos índices internacionales que consideran distintas variables, Colombia, pero lo que México, capturan están entre los primeros lugares, está Colombia, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, está México, que ocupa el tercer lugar, y mira, uno que nunca lo tiene uno mucho en el radar, y es Paraguay, que ocupa el cuarto lugar, ¿ya? Entonces, bueno, pero son situaciones muy distintas, y con niveles. Digamos, precisamente me estaba leyendo un libro que francamente lo recomiendo mucho, que es de un criminólogo muy reconocido argentino, que es Marcelo Berman, y acaba de sacar un libro que se llama El negocio del crimen. Y es una investigación de como de 15 años que él hace sobre la evolución del crimen en América Latina. Y él dice algo que me parece muy relevante sobre estas diferencias, porque él hace como un análisis como en 2 ejes, y es un eje de capacidades institucionales para enfrentar el crimen organizado, y por el otro lado del eje es el crimen organizado en términos de digamos, de la variedad con la cual se ha ido desarrollando, y de la cantidad de negocios y el desarrollo organizacional que ha tenido. Y esas son variables que se intersectan, pero son variables que varían mucho, obviamente, de país a país. Entonces uno tiene México, donde, digamos, hay un crimen organizado. Hay este trabajo realmente fabuloso de Guillermo Trejo y Sandra Ley sobre crimen organizado y política en México, y yo creo que un distintivo muy importante del crimen organizado en México es precisamente cómo evoluciona con lo que se llamó la transición democrática en México, y la manera como las fuerzas de seguridad han estado verdaderamente involucradas ahí. En Colombia, usted lo mencionaba, que es, digamos, cómo crimen organizado y conflicto armado se han intersectado y han generado, digamos, unas olas de violencia muy complicadas, unos ciclos de violencia muy complejos, con unos décadas como la del 90, que fue realmente Colombia, de lejos, era el país más violento casi que del mundo, ¿no? Por la combinación de los dos. Sí, era una combinación realmente letal. O sea, era la guerra, digamos, y Pablo Escobar y todo el resto. Sí, pero digamos que Pablo Escobar cae en 1993, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como todo un proceso de cómo todo ese legado de los carteles, del cartel de Medellín y del cartel de Cali, siguen penetrando territorialmente en zonas estratégicas para el narcotráfico, que casualmente pues son zonas también donde están sobre todo las FARC, que es el grupo guerrillero de mayor potencia en ese momento, y que
básicamente desarrollan una estrategia y crecen a partir de involucrarse en el narcotráfico, ¿no? Y logran perpetuarse y mantener un nivel de poder armado muy relevante por su involucramiento en el narcotráfico. Y Entonces, actualmente, sí, perdón, adelante, sí, perdón, no. la interrumpí. Entonces, pues ahí ve uno muchas diferencias. O sea, no quiero minimizar lo que está sucediendo en Chile y sobre eso podemos hablar un poquito más adelante, porque claro que es una situación muy preocupante, pero es de unos niveles realmente manejables y todo depende de lo que se haga en este momento en Chile. Entonces eso lo podemos hablar si quiere un poco más adelante, pero son niveles realmente distintísimos y Ahora, hay sí, rasgos actuales de los últimos años nuevos en el crimen organizado en general en América Latina. Para nosotros son todos nuevos, pero sí, digamos, sí, si uno piensa sin en duda. hace 10 años, por ejemplo, yo le leía un trabajo muy interesante sobre comparación y vinculación entre México y Colombia, al respecto de eso. Pero, digamos, en una situación que hace más o menos 10 años, 12 años. Pero hoy hay rasgos particulares en los últimos tiempos, Sí, en general en América Latina o sí, en Colombia, del crimen organizado. Es, entre otras cosas, es más potente que hace 10 años, sí, sin está más duda. metido con el Estado. ¿No? ¿Cuáles serían esos rasgos No, centrales que... yo creo que pues el primer rasgo muy importante, muy relevante es la diversificación de rentas ilegales. Eso es un tema, realmente esto ya no es solamente, obviamente el narcotráfico sigue siendo incluso para Colombia un eje articulador, aun cuando Colombia hoy en día es un jugador, tiene un rol distinto en todo el negocio del de la cocaína principalmente, pero digamos que la diversificación, es decir, los crímenes contra el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con minería ilegal, por ejemplo, pues digamos está Venezuela y todo lo que sucede en el arco minero venezolano A ver, minería y ilegal todos, para nuestros auditores y auditoras. sí. Minería ilegal, ¿qué es exactamente? Pues es la extracción Ya. ilegal de minerales, Eh, principalmente ¿Y la oro, negociación también? coltán. ¿La, ne- ¿Ah? la, la comercialización No, es también? que esa es la diferencia es que, por ejemplo, la cocaína, pues es un bien totalmente ilegal de principio a fin, ¿sí? Es Ya. totalmente ilegal. En cambio, el oro, pues es un bien transable en los mercados legales. Entonces, el origen es ilegal, la manera como se extrae puede ser ilegal o en alguna parte del proceso se puede ilegalizar, ¿sí? Ese bien y termina transándose en un mercado legal. Le voy a dar un dato que es Ya. absolutamente insólito además porque no sé ni cómo lo miden, pero para Colombia, por ejemplo, que somos productores de oro relevantes en el mercado mundial, pues no los más relevantes, pero relevantes. Estima el Ministerio de Hacienda que más o menos se hizo una estimación hace unos, no sé, hace como unos 6, 7 años, y la estimación era que el 80% del oro que se transaba de origen colombiano era ilegal, era de origen ilegal, ¿sí? Entonces, eso es un asunto realmente complejo, pero digamos, la minería ilegal está extendida en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en fin, digamos, en la región andina principalmente hay un tema de minería ilegal. Esto incluye el coltán también. Entonces, en fin, ahí está tráfico. Diversificación, entonces, es un... Diversificación, entonces tiene uno minería, tráfico de armas y municiones, donde Centroamérica y sobre todo México juega
un rol fundamental, pero está también todo el tema del tráfico de fauna y flora de la Amazonía, por ejemplo. En fin, son realmente distintos mercados ilegales. Entonces, eso Sin es... conexión, pero ahora, sin conexión entre ellos, sin conexión entre ellos. bueno, no, estos son organizaciones criminales que son multicrimen, que lo que Ah, hacen es que controlan ya, territorios o sea, que hay y controlan todas diversificación las rentas de un de la Entonces, por actividad, ejemplo, la migración, el ¿sí? tráfico de migrantes que hoy en día es un problema tan severo a través del tapón del Darién, o sea, entre Colombia y Panamá, que que eso es una selva súper tupida entre Panamá y Colombia. Y ahí, pues digamos, el año pasado hubo un tránsito de más o menos 500, de casi 600.000 personas entre venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos también, pero también personas que vienen de África que hacen ese tránsito y van para ir hacia Estados Unidos. Un tránsito, además de todo, absolutamente inhóspito, donde sucede todo tipo de situaciones inhumanas. Entonces, bueno, está todo el tema del tráfico y muy recientemente, esto sobre todo lo estamos viendo ahora en Colombia. Yo no sé qué tan expandido esté en la región, pero por ejemplo son ciudades como Medellín, que se ha convertido en un centro muy importante de explotación sexual, en donde llegan los famosos, ¿cómo se llaman? Estos digitales, estas personas, digamos que eso tiene un nombre, pero ahorita se me acaba de escapar, pero digamos son jóvenes que trabajan virtualmente y pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo. Entonces, muchos de esos han escogido ir a Medellín, en donde pueden encontrar, digamos, una vivienda pues más barata, viven en una ciudad agradable y bueno, ya se ha incrementado de una manera muy grande todo el tema de explotación sexual, muy atado a este fenómeno de los migrantes digitales, que en este momento se me olvida el nombre, eso tiene un nombre específico. Entonces son distintas, pero también es algo en donde se llama crimen organizado, pero no es tan organizado como pareciera. Digamos, es realmente, son redes, uno puede hablar más de redes, obviamente hay unas redes que están controladas por unos grupos de manera más protuberante y esa es una característica muy sobresaliente en Brasil, en Colombia y en México, ¿sí? Pero también hay muchas franquicias, operan a través de franquicias. Le voy a decir algo, por ejemplo, en el tema del Tren de Aragua, que el Tren de Aragua, digamos que hay como esta idea de que el Tren de Aragua sale de Venezuela, chucu, 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 y se va instalando en Colombia, en Chile, y realmente, digamos, lo que hay, obviamente hay venezolanos vinculados a esa red, por supuesto, pero pues nada más para Colombia, yo digo, imagínense, una país que tiene una masa crítica de crimen organizado tan grande, urbano, en todas partes, realmente no hay espacio para que se instale una nueva red. Lo que sí hay espacios es para que la red se amplíe. Y ese es poco como el fenómeno del Tren de Aragua, como yo lo entiendo y como lo entiendo incluso en Chile, ¿no? Que no es que llegaron unos extraterrestres de Venezuela y llegaron allá, sino que eso, digamos, va generando, porque el crimen organizado no funciona. Lo mismo que aquí llegan muchos mexicanos. Entonces a uno le dicen, no, el cartel de Sinaloa está tomándose el Pacífico colombiano. No, el Pacífico colombiano tiene suficientes redes criminales locales que transan con los mexicanos, ¿sí? Y como es una red y una cadena,
pues hay distintos actores que pueden intervenir en la cadena. Entonces, de cierta manera, también es un negocio que tiene muchas posibilidades para muchos actores. Es como democratizar el crimen, por decirlo de una manera donde se tira uno la palabra democracia, que es tan bella, pero es de cierta manera eso, ¿no? Ahora, bueno, estamos con el fenómeno de diversificación. Otro rasgo importante, ¿no es cierto?, pero que está, según lo que entendí de lo que leía su trabajo, es inseparable el crimen organizado, pero digamos, el crimen organizado hoy, por lo tanto, es relativamente nuevo. El crimen organizado hoy es transnacional. Ese es un elemento que usted señalaba como una cuestión central. Crimen organizado existió. Pues es central, sí. Sí, el crimen organizado existió en Estados Unidos. Pero también, Manuel, pero era nacional. No, pero también tiene una situación. No, yo creo que tiene dos facetas. Por supuesto, o sea, están los duros, que son los que acceden a los mercados transnacionales. Pero también hay otros, y esa es otra característica reciente, es de cómo los mercados locales, por ejemplo, el microtráfico se ha expandido mucho en América Latina, los mercados locales en América Latina. Eso no era un problema hace 15 años, hace 20 años. El problema era que todo acá se iba para los mercados internacionales. Entonces sí era un crimen transnacional, pero hoy en día también hay mucho mercado local. Voy a decir otra cosa, por ejemplo, no hablemos de narcotráfico, que es como el rey de todos, ¿no? En términos transnacionales, pero por ejemplo en América Latina sí hay unas redes muy importantes alrededor de el robo de el hurto de celulares, ¿sí? Y los mercados secundarios de celulares en la región. Mucho de lo que se roba en Colombia, se roban yo no sé cuántos millones de celulares al año y esos se venden en Ecuador, muchos de ellos, y en Venezuela. Entonces, el hurto de celulares, está también el hurto de automotores. En la región se roban por lo menos 1 millón de carros al año. 1 millón, eso es un montón. Y esas partes se venden en mercados locales y en mercados regionales. Entonces ahí, digamos, las redes son locales y regionales, y quienes van accediendo, y regionales y transnacionales, pero quienes van accediendo como a esos mercados menos locales, pues obviamente van accediendo a tener más recursos y son como las redes más poderosas, los que manejan las redes más poderosas. Ahora, ¿cómo se vincula esto al tema de la violencia? Ok. Sí. Porque ese es otro. Teóricamente podría no hacerse uso de la violencia, pero, sí. pero son precisamente, es una delincuencia porque viola leyes, etcétera, pero también porque actúa con violencia. O sea, la criminalidad, en el sentido de homicidios y otros, ustedes se hablaban en uno de sus textos que había que dar cuenta no solo de los homicidios como un fenómeno, sino que había otro fenómeno asociado. Sí. Pues mire, lo del homicidio es muy interesante porque, y eso lo hemos venido como discutiendo mucho en Colombia, porque pues, lo primero es decir que América Latina desde hace varios años, yo diría que por lo menos una década, está rankeado como una de las zonas más violentas del mundo, de lejos, o sea, tiene el 9% de la población y aquí ocurre más o menos el 20% de los homicidios del mundo, ¿sí? Entonces sí es una región de mucha violencia, y esa violencia está asociada con el crimen organizado. Ahora, eso no es una ecuación perfecta, ¿sí? Porque depende del estadio del crimen organizado. En el foro ese que yo le mandé un documento
sobre los resultados de ese foro, trajimos a una investigadora que lleva muchos años investigando el crimen organizado en la cuna del crimen organizado, que es Sicilia, ¿sí? Y ella hablaba de algo muy interesante que es el espejo. O sea, que es, ya hay como o sea, hay un límite para el uso de la violencia, ¿sí? O sea, cuando quieres controlar un mercado o y necesitas controlar un territorio que no es tuyo y entras en disputa y eso genera mucha violencia, ¿sí? Pero la violencia, por supuesto, una vez la has ejercido, ya la has ejercido y logras el dominio en una zona, ya puede ser mucho más selectivo, ser menos indiscriminada y pasar a una violencia mucho más selectiva. Ese es el tema del espejo, digamos, que ya no necesitas acudir tanto a la... Por eso nosotros decimos que a veces el indicador para ver crimen organizado en dónde está y cómo, no necesariamente la violencia. La violencia es una expresión, más que de crimen organizado, es una expresión de las dinámicas y de las disputas entre los grupos y entre estos grupos y sectores del Estado que los enfrentan, ¿no? Entonces, y ahí hay como otras cosas. También respecto de la población civil, la población que no es ni parte del Estado, ni parte de los pero hace parte de los territorios importantes para... Exacto, O sea, sí. esto lo puedo hablar muy bien para Colombia y para México, que también tiene como parte de este problema. Ahorita estaba viendo una cosa dramática que está sucediendo en Chiapas. Es el estado más pobre de México, pero está en una situación realmente de control de crimen organizado de una manera deplorable y la población totalmente sometida. Nosotros acá tenemos esa situación, pero la nuestra es como un aprendizaje, Manuel. Y es cuando se mezcla como el crimen organizado pues digamos, con los legados de los rebeldes. Para Ya. los rebeldes, controlar el territorio es crítico pero para controlar a la población, porque tu objetivo no es solamente controlar territorio, sino verdaderamente tu objetivo como rebelde es controlar a la población. Tener más población, porque eres el representante del pueblo y el Claro, que va a hacer la y para revolución enfrentar de por esa el manera al pueblo. Estado, para enfrentar de esa manera al Para Estado. enfrentar al Estado, exactamente. Entonces, esa es la lógica del rebelde. Pero cuando tú mezclas la lógica entonces los rebeldes desarrollan una serie de aptitudes para poder o mezclarse con la población o controlar a la población de manera a través de unos códigos de conducta y una cantidad de cosas que hicieron las FARC aquí en Colombia, que han hecho el ELN y que han hecho tantos grupos guerrilleros que hemos tenido en Colombia, ¿no? La cosa es que cuando tú ya mezclas eso con esta lógica del crimen organizado, que es el control del territorio para controlar economías y sobre eso le pones control de la población, ¿sí? Entonces ahí tienes verdaderamente unos paraestados que Exacto. están compitiéndole al Estado nacional y que le están compitiendo de una manera pues muy fuerte. Y para lograr eso, lo que pasa es que para ganarse a ellos también piensan en ganarse a la población y gozar de cierta legitimidad, que es lo que hace el Clan del Golfo acá en Colombia, que hoy en día es el grupo de crimen organizado más poderoso que tiene Colombia y que es una mixtura de todo lo que ha habido en Colombia, de los paramilitares, de los militares y policías que abandonaron las fuerzas del Estado y ahora son reclutados por ellos, de guerrilleros y obviamente de un negocio, de gente que venía del negocio del crimen. Entonces ahí hay como entonces necesitan usar la violencia, pero también la necesitan moderar. Entonces la violencia tiene
un sentido cuando quieres controlar un territorio, pero una vez ya lo tienes dominado, ya necesitas utilizar otras formas. La extorsión, digamos, expandes la extorsión, entonces la extorsión empieza a ser una medida muy importante de cuán penetrado está ese grupo en la zona, pero pues como sabes, la extorsión es uno de los delitos más difíciles de medir. Claro. Ahora, desgraciadamente, ya fíjate, se nos ha pasado la hora. Para terminar, eh, hay los diagnósticos, bueno, todavía no están completos, porque se puede tener el diagnóstico general, pero lo que requiere esto en materia de investigación, de inteligencia, y yo diría de un cierto viraje de las ciencias sociales hacia estos temas, que son temas que se le han presentado siempre como desde fuera. Más bien nuestra preocupación son las causas estructurales, que es lo que es muy importante, los efectos en los actores sociales, en las subjetividades, pero este es un fenómeno relativamente nuevo, que a mi juicio tiene que ser incorporado no como una parte, sino en el ADN de las ciencias sociales mismas, tratar de entenderlo. Ahora, lo que quería preguntarte es, en este momento, ¿cuáles son los dos o tres como retos más importantes a los cuales hay que responder respecto del crimen organizado por parte de la sociedad y por parte del Estado? Yo diría, voy a mencionar, se me vienen ya a la cabeza dos. De pronto después se me viene algo más, pero el primero de ellos, yo creo que sí es muy importante. O sea, yo creo que la región está muy fragmentada políticamente. O sea, lo que está sucediendo hoy en día con Chile y Venezuela, sin ir más lejos, ¿no? Por toda esta historia del Tren de Aragua pero pues, o sea, hoy parece absolutamente imposible generar una agenda regional que sea relativamente compartida sobre cómo vamos a enfrentar este desafío. Y así es imposible. Es imposible. Ni siquiera Colombia está pudiendo trabajar con Venezuela por un tema que es absolutamente clarísimo de cómo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con el cual se está haciendo un proceso de paz que está bastante de ala caída en este momento, está en crisis, pero digamos, una parte importante de ese grupo opera en Venezuela, ¿sí? Aquí es un grupo rebelde, en Venezuela es un grupo paramilitar que respalda al régimen. Entonces, y que extrae minería en el arco minero. Pero entonces, ¿cómo? Pero no podemos, es difícil, no, el presidente Petro y Maduro no han logrado sintonizarse, aunque hablan, pero no han logrado sintonizarse. Entonces tenemos una región muy dividida. Está el modelo Bukele, entonces luego está Milei por el otro lado. Luego, o sea, realmente es una región fragmentada y la fragmentación, creo, tú hablabas al principio me hablabas de tus épocas de Flaxo y cuando la agenda era la democratización de la región, ¿sí? Bueno, yo creo que tenemos que volver a una agenda común en la región porque mucho de lo que esta cosa del crimen organizado puede llegar a un nivel en donde verdaderamente ponga en riesgo la democracia y para mí es el caso de El Salvador, ¿sí? Libertades. Eso es uno. Sí. Eso Entonces es ese es como uno, ¿cómo vamos a armar una agenda regional? Y creo que ahí las universidades, los centros de estudio tienen mucho que hacer. Hemos sido muy provincianos en nuestros estudios de lo que está pasando, salvo quizás una organización que se llama Inside Crime, que son periodistas de investigación que están estudiando esto en toda la región, no hay mucho más. Esa es una. La otra es que, y lo voy a decir en el caso de Chile, es que precisamente en este libro de Marcelo Berman, él pone un punto, él habla de un tema que son los equilibrios criminales con
una suerte de equilibrio criminal alto, de alta criminalidad y de baja criminalidad. Chile está considerado todavía como un país que está en un equilibrio criminal bajo. Ahora, la pregunta para Chile es cómo hacer para mantenerlo ahí. Y ahí, digamos, es donde temas como el fortalecimiento de las instituciones, de la ley y de la policía son absolutamente críticas, ¿sí? O sea, tener un sistema judicial y un sistema policial verdaderamente disuasivo es absoluta para mantener eso en ese equilibrio bajo, porque una vez eso pasa un umbral, como lo tenemos nosotros y nunca hemos bajado, pero no hemos logrado bajar del umbral crítico. Entonces, lo que él dice, que me parece que tiene todo el sentido, porque además hay muchos estudios sobre el contagio del crimen, es que una vez tú estás en una espiral ya hacia arriba, tienes que cogerlo en un cierto punto, y hay países en la región que están en ese punto y que deberían verdaderamente hacer un trabajo de revisión de su tema, de cómo funciona su sistema disuasivo, cómo está funcionando. Y cómo se puede, y hay que invertir mucho más. Entonces, diría yo que esas son como dos cosas muy importantes. Que no se te ocurran más porque tenemos que terminar. No, ahí sí seguimos hablando, van saliendo, pero creo que esas son dos muy importantes. Lo lamento mucho, pero el tiempo es el tiempo. Mira, muchas gracias, porque yo creo que tuvimos un gran aporte. Este es un tema sobre el cual hay que estarle dando vueltas y muy aceleradamente, y viendo precisamente las experiencias que ocurren en uno u otro lugar, escuchando a otros. Muchas gracias, porque ha sido un gran aporte. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, no, encantada de tener esta conversación contigo. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.